esta reflexión desde la palabra de Dios en el 21º domingo del tiempo ordinario. ¿Cuál es la identidad de Jesús y la nuestra? Uno de los aspectos más negativos de nuestro tiempo es el relativismo. También respecto a la persona de Jesús ha hecho estragos este virus. No es difícil encontrar personas que digan que Jesús es un personaje formidable, fuera de serie, histórico, pero olvidan o no tienen en cuenta, tal vez porque no lo han experimentado, que Jesús es sobre todo el Salvador. Con el Señor, los domingos precedentes hemos comido el pan multiplicado. Nos ha sacado como a Pedro del fango de las aguas turbulentas. Nos ha sanado como lo hizo con la hija de la mujer cananea. Ante eso, su persona ha causado desconcierto entre escribas y fariseos, indiferencia en muchos que lo escuchaban, emoción y deseo de seguirle en otros, como son sus discípulos. Ante todas estas posturas, Jesús lanza esta pregunta a los suyos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas de lo que dicen los demás, siempre llevadas por el relativismo, no parecen importar tanto a Jesús. Son opiniones de quien le conocen de lejos, solo de oídas. Si Jesús hace esta pregunta más directa a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, no es porque él tuviera crisis de identidad. Son los discípulos quienes se encuentran en crisis, ya que Jesús, al presentarse en otra perspectiva diferente a la idea del mesianismo que tenían los judíos, genera grandes contradicciones en medio de los suyos. Jesús provoca reacciones en sus discípulos para que ellos lleguen a tener plena identidad, la cual se dará en la medida que asuman que Jesús es el enviado y se adhieran a él. En cuanto a nosotros, nuestra identidad no está bien cimentada porque no tenemos claro el concepto sobre la persona de Jesús. No basta que creamos en Jesús, sino que es necesario que profundicemos en quién creemos que es Jesús. Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La pregunta nos sigue cuestionando a los cristianos del siglo XXI y podemos caer en dar alguna respuesta aprendida en casa, en el catecismo, una respuesta que podemos expresar de manera rutinaria. Jesús, el Hijo de Dios, es el Redentor, es el Mesías, es mi amigo. Respuestas solemnes, ortodoxas, aprendidas, pero que se pueden pronunciar sin un contenido vital, sin una injerencia en la vida del que las pronuncia. La pregunta de lo que sea Jesús para mí, de allí dependerá mi relación con Él, mi actitud ante su enseñanza de vida que nos propone, mi entrega a sus mandamientos. ¿Quién es para mí Jesús? Para algunos es al que se le visita en el templo cada 8 días. Es aquel al que acudimos cuando tenemos alguna necesidad. Es el que murió en la cruz, etc. No olvidemos, hermanos, que la pregunta sobre la identidad de Jesús cobra una nueva dirección. Ahora apunta a ¿quién soy yo? ¿En qué creo? ¿Cómo creo? La fe no se identifica con las fórmulas que pronunciamos, porque podemos pronunciar con los labios unas fórmulas muy bien elaboradas, pero que están lejos de ser vividas. Es una cuestión de analizar cómo vivo mi fe. Ante la pregunta de Jesús, no podemos quedarnos solo en analizar su identidad, quién es, sino que cuestiona nuestro cristianismo. Implica que analicemos nuestra identidad de cristianos en esta sociedad posmoderna.
No basta criticar que las personas viven como si Dios no existiera. Analicemos los que somos asiduos a misa. ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? ¿Recito rezos por costumbre? ¿Qué injerencia tiene la fe que profeso en mi modo de vivir? ¿Vivo centrando mi vida en Jesús? Podemos ver que cada día los templos se van quedando solos. Pareciera que la iglesia o la religión son obsoletas, no son significativas para la vida del ser humano. Pareciera que se es católico mientras se está dentro del templo, pero saliendo se es cualquier otra persona. La cultura actual nos está apartando de los valores que Cristo nos dejó. Pareciera que son muy altos para vivirse. Perdonar 70 veces 7. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento. Al responder la pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Estoy respondiendo a ¿quién soy yo para Jesús? Esto no es cuestión de palabras. Es asunto vital de actitudes, de comportamientos, como dirá Karl Lehmann. El hombre moderno solo será creyente cuando haya hecho una experiencia auténtica de adhesión a la persona de Jesucristo. Hermanos, ser cristiano no es conocer doctrina solamente, no es seguir costumbres. Ser cristiano es adherirnos de mente, de voluntad a la persona de Jesús. Como personas que nos decimos católicos creyentes, tenemos grande responsabilidad para con los demás. Mostremos con nuestra vida nuestra adhesión a Jesús. De lo contrario, seguiremos viviendo una fe mediocre y poco convincente. Una fe de palabras, de dogmas, de doctrina muy alejada de nuestra vida. Pensemos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo para Jesús? Pero más aún, ¿cómo muestro mi adhesión a Jesús? ¿Cómo vivo mi fe? Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz domingo para todos.